En la fría soledad del desierto, bajo un cielo que parecía consumir el sol en un rojo sombrío, Nayan avanzaba con paso firme pero cansado. Su cuerpo, marcado por cicatrices de batallas y años de lucha, ocultaba una fragilidad que solo la lealtad y el deber le habían permitido soportar. El guerrero apache, temido y respetado, nunca había hesitado ante un enemigo, pero aquella mañana encontró algo inesperado. Una figura tendida entre las rocas, apenas respirando, con la sangre cruzándole el rostro y la esperanza escapándose con cada suspiro. Era Isabel, una colona solitaria, abandonada a su suerte en aquella tierra implacable. Salvarla no sería solo un acto de compasión, sería el primer golpe contra las rígidas normas que habían dirigido su vida hasta entonces. El viento, cortante, arrastraba la arena, y las sombras de los cactus se estiraban como garras amenazantes, mientras pequeñas aves quebraban el silencio con el crujir seco de sus alas. La frontera era un páramo despiadado, un territorio donde la traición y la violencia eran el lenguaje cotidiano. El sol abrasador quemaba la piel como lengua de fuego, y cada ruido parecía anunciar una amenaza. En ese paisaje sin piedad, Nayan cargaba a Isabel con sumo cuidado, despierto a cada sonido, consciente del peligro que se cernía tanto del vasto desierto como de los hombres que custodiaban la frontera entre mundos. Mientras llevaban a la colona hacia un refugio improvisado entre las rocas y la maleza seca, el guerrero sentía en su pecho un conflicto que rasgaba su alma. Con la misma fuerza que el filo de una flecha, la compasión que había nacido con solo verla agonizar dentro del polvo no era un sentimiento permitido en su cultura. Su pueblo exigía fortaleza implacable, dureza y desprecio por los débiles, legados que Nayan había honrado toda su vida. Salvar a Isabel significaba desafiar tradiciones centenarias, poner en riesgo su honor y romper la cadena invisible que lo unía a su tribu. Sin embargo, la humanidad latía más fuerte que cualquier norma, y la debilidad de aquella mujer le revelaba un mundo que nunca había contemplado. Isabel, con los ojos cerrados entre sollozos apagados, apenas lograba aferrarse a la vida. En la rigidez de la frontera, su vulnerabilidad era un grito silencioso de auxilio. En sus dedos, emblorosos, retenía un rosario desgastado, símbolo de una fe que parecía tan frágil como ella misma. Nayan, por su parte, sentía la mano temblorosa de la colona rozar la suya, mientras él luchaba contra una tormenta interna. Cada paso hacia aquel refugio provisional era una prueba de voluntad. Cada respiración llevaba el peso del destino que estaba a punto de cambiar para ambos. El silencio entre ellos estaba cargado de significados no dichos, miradas que buscaban entenderse sin palabras y un respeto naciente que crecía en las grietas del miedo y la sospecha. La frontera los tenía atrapados, pero también era el lugar donde podrían encontrar la inesperada alianza que sus almas necesitaban. Acercándose al abrigo improvisado, oculto bajo un saliente rocoso y cis, Nayan situó a Isabel con suma delicadeza, secándose el sudor que la cubría. Fue entonces cuando en el horizonte una mancha oscura empezó a moverse contra la línea dorada del atardecer. Una patrulla armada de colonos avanzaba con determinación, sus figuras recortándose como sombras amenazantes sobre la tierra estéril. El corazón de Nayan se tensó. El peligro que ellos representaban podía borrar cualquier posibilidad de salvación. Isabel despertó al ruido, sus ojos encontrándose con los de él, llenos de una mezcla de miedo y esperanza. Muchos compañeros que siguen nuestras leyendas por estas tierras olvidadas nos contaron que el destino o el traicionero algoritmo de YouTube a veces deshace sus suscripciones sin aviso.
antes de que la próxima vuelta peligrosa se revele y una nueva amenaza aparezca, echa un vistazo abajo y asegúrate de estar aún suscrito a nuestro grupo para no perder el hilo de esta saga. Verifica tu suscripción ahora y únete a nuestra aventura. La noche envolvía con su manto frío el refugio improvisado, junto a las rocas, mientras el grupo de colonos armados se acercaba con firmeza a la distancia. Dentro de aquel resguardo precario, Nayan mantenía la guardia alerta, sus ojos oscuros atravesando la penumbra, buscando cualquier movimiento que delatara la amenaza. A pocos metros, Isabel se sentaba, débil, exhausta, con el rostro marcado por las cicatrices físicas y emocionales que el destino le había impuesto. La desconfianza entre ellos era palpable, como un muro invisible construido por experiencias cruzadas y silencios prolongados. Isabel, por fin dominada por la necesidad de romper aquel hielo, respiró profundamente y habló, con voz temblorosa pero determinada. Perdí a mi familia hace meses. Un grupo de bandidos les arrebató la vida y a mí me dejaron para morir en el desierto. He estado huyendo desde entonces, sin rumbo ni esperanza. Sus palabras, cargadas de dolor, colgaron en el aire como ecos de una tragedia que bien podía haber sucedido a cualquiera en aquella tierra sin piedad. Nayan escuchaba, inmóvil, con la mandíbula tensa. Por dentro, sus sentimientos luchaban entre el deber obligado de no mostrar piedad y una inquietud naciente que contrariaba todo lo que había aprendido. Hablar un poco más, mediendo cada palabra, entre miradas que se calibraban con una mezcla de cautela y una necesidad urgente de confianza. No eran iguales. Sus mundos apenas se tocaban, pero aquella noche la violencia y el miedo los habían dispuesto a compartir un espacio para sobrevivir. Mientras Isabel se apoyaba en la roca fría, su mirada se perdió hacia el horizonte oscuro. Fue entonces cuando encontró señales recientes, un rastro fresco entre la tierra reseca y las huellas dispersas de animales errantes, pisadas mal disimuladas, trozos de tela desgarrada y pequeños objetos oxidados que indicaban que no solo la patrulla de colonos los acechaba, sino que bandidos cercanos merodeaban incluso más peligrosos que los propios hombres blancos. La amenaza crecía, insidiosa y doble. Sus ojos se clavaron en Nayan, un temor nuevo y desesperado tambaleando en su pecho. «Hay bandidos cerca», susurró, su voz cargada de urgencia. «Están buscando algo, o alguien, y no somos nosotros precisamente bienvenidos». El silencio que siguió fue denso, roto apenas por el crujido esporádico de la maleza mecida por una brisa tenue. Nayan volvió a ponerse de pie, su figura recortada contra la luz de la luna que apenas se colaba. Sus dedos apretaron un puñado de tierra, un gesto mínimo pero lleno de significado. Debían estar preparados para lo que fuera. Cada sombra podía ser un enemigo, y la frontera nunca perdonaba la menor debilidad. Los minutos se estiraron lentos, mientras ambos compartían un cansancio que iba mucho más allá del físico. Cayó sobre ellos un pesado manto de incertidumbre. Isabel, que hasta entonces había encontrado protector en aquel guerrero que desafiaba su propio código, ahora se veía atrapada en una tela de mentiras y verdades ocultas. Nayan, endurecido por años de batalla, sentía que su corazón rechazaba la forma en que la vida le había enseñado a medir el valor y la lealtad. «¿Por qué ayudas a alguien como yo?», preguntó Isabel en un murmullo, como si sus palabras pudieran romper la frágil paz que se construía. La pregunta no buscaba una respuesta externa. Era un exorcismo de dudas internas, un reconocimiento de que entre ellos algo impermeable comenzaba a quebrarse. Nayan la miró con ojos secos,
porque incluso en el desierto, la compasión puede ser un arma más poderosa que el arco y la flecha. Su voz fue firme, pero una sombra de duda la cruzó. Sabía que salvar a Isabel podía acarrearle la pérdida completa de su honor y la condena de su tribu. Pero también sabía que dejarla morir era renunciar a un pedazo de sí mismo que ya no podía ignorar. El suspenso del momento se quebró cuando Isabel levantó la cabeza y descubrió entre las piedras, cerca del abrigo, las huellas recientes y frescas de los bandidos. Sus dedos temblaron contra la piedra mientras señalaba el rastro. Ellos están aquí. No solo los colonos son nuestro problema. El guerrero observó atentamente, comprendiendo que la batalla que les esperaba era mucho más compleja de lo que había imaginado. Aquella noche, el silencio fue un testigo implacable de la tensión creciente. El aire se condensaba con la promesa de inminente conflicto, de decisiones que pesarían más allá de lo físico, que herirían el alma y trastocarían destinos. Isabel, temblando, encontró en Nayan una figura de fuerza imperfecta, pero sincera. Él, por su parte, alojaba en el pecho la tormenta callada de un honor dividido y una compasión que podría costarle todo. Mientras miraban el oscuro horizonte, conscientes de que la noche los ocultaba pero no los protegería para siempre, un pensamiento común se impuso. No solo debían enfrentar la patrulla de colonos que se acercaba, sino un peligro mayor que surgiría desde las sombras, no solo fuera, sino también dentro de aquellos límites, donde viejas enemistades y secretos latentes amenazaban con despertar. Isabel sabía que el refugio improvisado no sería suficiente. Nayan comprendía que la lealtad a su pueblo y la protección de aquella mujer estaban a punto de reclamar un precio impagable. Los dos, unidos por circunstancias extraordinarias, se preparaban sin palabras para la lucha que vendría, conscientes de que su supervivencia dependía de algo más que armas o fuerza física. Dependía de la frágil alianza que hasta ahora se sostenía solamente en la necesidad y la desconfianza que comenzaba a transformarse en respeto. Pero el destino ya les tenía reservada una nueva prueba. Isabel descubrió rastros recientes de bandidos cerca de su escondite, alertando de un peligro que va más allá de los colonos. La voz rasgada de Mescal cortó el aire frío como el filo de un cuchillo oxidado. Apareció como un espectro, emergiendo de entre la maleza seca y dispersa, su silueta oscura destacándose contra el tenue brillo de la luna. Sus ojos, dos carbones encendidos por el fuego de viejas rencillas, apuntaban directo a Nayan, con una mezcla de odio y desafío que el guerrero apache pudo reconocer al instante. Mescal, aquel enemigo antiguo y astuto, portador de viejas heridas y nuevos planes, no había venido solo a ajustar cuentas. «Así que aquí estás», masculló Mescal, avanzando con calma calculada, protegiendo a la colona como si fuera un cachorro del desierto. «Pero sabes bien que nadie puede esconderse de mí, ni siquiera tú». Su voz resumaba amenaza y desdén. A su espalda, sombras se agolpaban, su banda de forajidos, con machetes, revólveres y miradas cargadas de avaricia. Buscaban algo más que un simple rescate. Isabel era una pieza pesada en un tablero de secretos y poder que trascendía la frontera. Nayan no retrocedió. Su corazón latía con fuerza, clavado entre la fidelidad a su tribu y la inesperada protección que debía ofrecer a aquella mujer quebrantada por el destino. «Mescal, no tomarás a Isabel», declaró con voz firme, la tensión acumulada marcando cada palabra, «ni jugarás con nosotros para sembrar guerra entre colonos y apaches». Mescal sonrió, pero no hubo alegría en ese gesto.
¿Y qué si lo hago? Escuchó el silencio que se formó, un instante suspendido en la frontera entre la violencia y la palabra. Ten cuidado, guerrero, siguió, porque el polvo levantado hoy será la sangre que derramemos mañana. La paz es un espejismo, la guerra se acerca, y tú no podrás detenerla, te guste o no. Nayan tensó los músculos, preparado para el choque que sabía iba a estallar. Pero Mezcal no desenvainó aún su cuchillo. Era un juego peligroso. La amenaza velada pesaba más que un disparo repentino. La mirada fija entre ellos sellaba una promesa oscura. No habría tregua, solo la inminencia de un conflicto mayor, que brotaba desde las raíces mismas de la tierra agrietada. Mientras Mezcal y su banda se alejaban con la amenaza anidando en el aire, un silencio pesado cubrió el refugio. Nayan se recostó en una roca, sus dedos frotándose las cicatrices que el tiempo había dejado en su piel, el peso de la incertidumbre clavado en el alma. Isabel, observando desde la sombra de los arbustos, sintió como la distancia entre la dureza del guerrero y la fragilidad de su propia condición se hacía más estrecha, más compleja. La noche selló su manto oscuro sobre ellos, pero el eco de aquella amenaza reverberaba con fuerza. La frontera se tornaba un campo de juego, donde viejas enemistades y nuevos peligros conspiraban para separar lo que apenas comenzaba a unirse. Cuando el primero rayo de luna se deslizó entre las hojas, Isabel, aún recostada y medio oculta, escuchó voces apagadas que llegaban desde el interior del bosque. Tras las rocas, murmuraciones que helaron su sangre, sigilosas, disipadas por el viento, pertenecían a hombres que conocían y temían al guerrero apache, pero no como aliados. Sus ojos se abrieron de par en par bajo el cobijo de la noche. Nayan susurró con la voz temblorosa: «Escuché, la tribu está dividida. Hay quienes ya no confían en ti porque ayudas a una colona. Hablan de traición». En ese instante las palabras pesaron más que cualquier arma, desgarrando la paz precaria que habían conseguido construir. El silencio se espesó, incómodo e hiriente. Nayan bajó la mirada hacia las hojas secas, un torbellino de emociones convulsionando bajo su piel callada. El hombre que había vivido bajo la rígida sombra del honor tribal enfrentaba ahora un enemigo más terrible. La deslealtad ancestral, el rechazo silencioso que carcomía el alma de quien elige el amor y la compasión sobre el deber ciego. «No puedo fallarla, Isabel», dijo con voz baja, pero firme, tan quebrada como inflexible. «La frontera no es solo tierra de fuego, es una lucha constante por lo que creemos justo». Sus palabras flotaron entre ellos, portadoras de un destino incierto. Isabel, aunque débil aún en cuerpo, encontró en sus ojos una fuerza nueva que le dio esperanza y miedo a partes iguales. Sabía que su supervivencia no dependía solo de la habilidad con el arco o la potencia de la bala, sino de la frágil alianza que ambos tejían con hilos de confianza y valentía. En la oscuridad misma que los envolvía, Nayan alzó la vista hacia el firmamento. El peso de la tormenta próxima, marcando el pulso de sus pensamientos. La traición no solo soplaba en el viento, venía desde dentro, desde los propios suyos. Los dos comprendieron que no era solo la patrulla, ni la banda de Mezcal lo que amenazaba, sino esa grieta creciente en lo que alguna vez fue la unión sagrada de su pueblo. Isabel apretó la mano de Nayan, un gesto sencillo que era más que una promesa. Era un desafío silencioso contra la sombra que se cernía. Mientras el rocío nocturno se asentaba en la tierra fría, ellos se preparaban para la tormenta que inevitable estaba por comenzar. Y así,
bajo el manto oscuro del desierto. Isabel descubrió rastros recientes de bandidos cerca de su escondite, alertando de un peligro que va más allá de los colonos. Nayan avanzó el paso hacia el campamento, cada zancada marcada por el peso creciente de la incertidumbre que le atormentaba el pecho. El crepitar tenue del fuego iluminaba rostros endurecidos y miradas implacables bajo ponchos gastados. Allí, bajo el manto estrellado de la noche, los ancianos líderes lo aguardaban, sombras de un pasado ancestral que parecían absorber cada latido de su corazón. Sin ceremonias, la acusación cayó como un dardo envenenado. Había deshonrado las tradiciones, mancillado el honor de la tribu al proteger a aquella colona. La voz grave del más viejo rompió el silencio con palabras cargadas de reproche y desconfianza. ¿Qué clase de guerrero es aquel que arriesga la seguridad de su gente por una extranjera?, preguntó con tono cortante. Tu compasión te hace débil, Nayan. ¿Dónde quedó tu lealtad? El guerrero permaneció inmóvil, el rostro una máscara que ocultaba la tormenta interna. Sus ojos, negros como la noche sin luna, se clavaban en el suelo, pero su voz emergió firme y resuelta. No he traicionado a mi pueblo, sino a las injusticias que se encierran en la dureza sin alma. Protegerla fue un acto de humanidad, no de debilidad. Desde la sombra, una silueta emergió, inesperada y desafiante. Isabel aún débil, pero con ojos que reflejaban la determinación de 1000 soles. Su voz, aunque temblorosa, resonó como un trueno sobre la quietud del campamento. He visto el espíritu de Nayan, fuerte y noble. No se puede medir el valor solo con arcos y flechas, sino con el corazón dispuesto a defender lo justo, incluso si eso significa enfrentarse a su propia sangre. Un murmullo recorrió a los presentes, mezcla de sorpresa y desconcierto. La colona, contra todo pronóstico, había osado hablar ante los líderes incuestionables. Su valentía impresionó y, al mismo tiempo, agitó viejas rencillas que quedaban ocultas bajo la aparente unidad tribal. Pero la gravedad del asunto no permitió vacilaciones. Fue el anciano sacerdote quien dictó la sentencia, con la voz que parecía venir de la tierra misma. La frontera no perdona deslealtades. Isabel debe abandonar estas tierras antes del alba. Si Nayan decide permanecer con ella, será desterrado, separado para siempre de nuestra tribu y nuestras enseñanzas. Un frío seco recorrió la espalda del guerrero. La daga invisible del exilio pendía sobre él, el filo imposible de esquivar. Su mirada buscó la de Isabel. Encontró en ella mezcla de miedo y fidelidad implacable. No había espacio para el arrepentimiento, solo para la decisión que desgarraría su alma. Al retirarse de la asamblea, Nayan sintió el peso del mundo comprimirse en sus hombros. No solo la tradición se oponía a él, sino también un sentido profundo de pérdida. El honor, ese viejo compañero de batalla, se enfrentaba ahora a la compasión que lo había salvado de la oscuridad del odio. En la quietud de la noche, bajo un cielo que parecía comprender el tormento, una figura apareció de repente entre las sombras del campamento. Vestía con la austera rigidez de la ley ancestral, un guerrero de la tribu, cuya presencia imponía tanto respeto como temor. Era el guardián del honor tribal, el emisario que traía la severidad de las tradiciones como una carga pesada e inevitable. Sin mediar palabra, se acercó a Nayan y extendió una mano que sostenía una piel curtida, con símbolos de advertencia. Sus ojos, acerados y carentes de emoción, buscaron los del guerrero. La voz del emisario fue baja, casi un susurro que parecía atravesar la piel como un frío cuchillo.
has desafiado el camino de nuestros ancestros. La compasión no siempre es virtud aquí. Debes elegir tu honor o tu corazón. El tiempo se agota, y antes de que el conflicto consuma a todos, esta decisión sellará tu destino. Nayan apretó los puños, sintiendo la sangre golpear con rabia y tristeza en sus venas. Su mirada se fugó al horizonte donde la luna apenas bañaba la tierra con su pálida luz. Cada latido parecía un eco de la guerra que comenzaba a perfilarse en el aire. Isabel, a su lado, contemplaba ese intercambio silencioso, comprendiendo en la profundidad de su alma la magnitud de la encrucijada. La frontera, con sus reglas implacables y promesas rotas, se cernía sobre ellos con su furia antigua. La noche avanzaba sin piedad. Los murmullos de la tribu retomaban sus ecos bajos. El viento levantaba el polvo de un futuro incierto. En ese instante, el guerrero apache sintió que su mundo, antes sólido y protector, se deshacía como arena entre los dedos. Y mientras el guardián del honor se desvanecía en las sombras, Nayan supo que estaba atrapado entre dos mundos. Su elección ya no le pertenecía solo a él. El susurro del viento trajo consigo un misterio que heló su sangre. Una figura emergía desde la penumbra. Aquel guerrero, símbolo de la ley ancestral, entregaba a Nayan la severa advertencia final. Debía elegir entre su honor o su compasión, antes de que el conflicto consumiera a todos. La decisión estaba tomada, y sin embargo, el peso de lo inminente comprimía su pecho con una fuerza que amenazaba con quebrar su temple. Nayan e Isabel, conscientes de que ya no eran bienvenidos en ningún rincón de la tierra que ambos consideraban hogar, se preparaban para enfrentar juntos un destino que parecía sellado por la traición y la desesperanza. Con las primeras luces del alba filtrándose tímidamente entre las ramas secas, recogieron lo esencial: unas pocas provisiones, un machete afilado para Nayan y el rosario desgastado que Isabel guardaba como último vínculo con su pasado. La frontera que se extendía ante ellos era un lienzo de polvo y silencio, hostil y despiadado como un lobo hambriento. Pero era también el único camino hacia la libertad, hacia un espacio donde sus almas fugitivas pudieran encontrar respiro. El guerrero apache no dejó de lanzar miradas cautelosas hacia la espesura. Cada ruido, cada susurro del viento en los arbustos alimentaba la tensión latente. La lealtad a su tribu batallaba con la compasión que lo había marcado desde que salvó a Isabel, y en ese choque interno la incertidumbre se convertía en su más fiel compañera. Por momentos, su mano temblaba ligeramente al asir la cuerda que sujetaba el caballo, y sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y miedo a lo desconocido. Isabel, aún frágil, caminaba con pasos vacilantes pero firmes. Su mente repasaba una y otra vez los acontecimientos recientes, la condena tribal, la amenaza del guerrero que representaba las leyes ancestrales, la figura cruel de Mezcal y la red oscura que parecía cerrarse sobre ellos. La huida no solo era física, sino un acto de ruptura con la vida que hasta entonces había conocido. Se hallaba en el filo de un abismo, donde cada decisión podía significar la muerte o la salvación. El desierto, que antes se había mostrado silencioso y contemplativo, parecía ahora un ente vivo y vigilante. Los rayos del sol que comenzaban a quemar el aire anunciaban el calor abrasador que los perseguiría. Sin embargo, en medio de ese páramo sin piedad, un vínculo creciente se tejía entre ambos. Cada mirada compartida, cada palabra apenas susurrada, revelaba sus miedos, pero también una confianza que desafiaba los prejuicios y la soledad. Las horas se sucedieron entre sombras y silencios, hasta que una noche, bajo el cielo tachonado de estrellas,
fueron obligados a detenerse. El agotamiento había calado hasta los huesos y el horizonte parecía cerrado. En el crepitar de una fogata improvisada, Nahán rompió el silencio. «No estamos solos», dijo, la voz grave apenas audible, quebrada por la fatiga. Escuché rumores entre la maleza. Susurros que hablan de mezcal. Ha capturado a varios de los nuestros, aquellos que no son leales o que simplemente se atrevieron a desafiarlo. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La sombra del enemigo ahora se extendía con mayor alcance, tocando no solo a su refugio temporal, sino a toda la región que ambos creían entender. La palabra de Nayán era un aviso sombrío. No estaban solo huyendo, sino que eran actores involuntarios en un tablero donde la guerra era la única jugada posible. «Si Mezcal tiene prisioneros», susurró con voz temblorosa, «no podemos seguir escondiéndonos. Tenemos que actuar, proteger lo que queda, tanto de nuestra gente como de los colonos». Nayán asintió lentamente, sus ojos fijos en las llamas que danzaban contra la noche. La lucha que se cernía no solo pondría a prueba su fuerza, sino la justicia de sus razones y la fortaleza del lazo que, contra todo pronóstico, los unía. Sabía que no bastaría con la rapidez o la puntería. Era imprescindible el coraje para enfrentarse a los fantasmas internos que lo desgarraban. La obligación ancestral y la compasión naciente. Mientras el fuego se consumía y el frío de la madrugada bajaba, sus pensamientos se enredaban en la misma maraña compleja. Sabía que la tribu, sin él, podía caer bajo la sombra de Mezcal, y que Isabel, aunque valiente, aún necesitaba aliados para sostener la frágil esperanza. La frontera se encontraba en la antesala de un estallido que amenazaba con devorarlo todo. Sin embargo, no hubo espacio para la duda. Se levantaron al unísono, el silencio sellando un pacto tácito. Partirían hacia tierras neutrales, dejando atrás los fantasmas y la condena, con la certeza de que el camino estaría sembrado de peligros, pero también con la esperanza, esa luz tenue y resistente, de que en esa travesía podrían encontrar fuerzas inesperadas y quizá un destino diferente. Las sombras de la noche los envolvieron mientras desaparecían entre los matorrales, llevando consigo las heridas visibles y ocultas. Sus pasos resonaban en la tierra dura, marcando un ritmo desgarrado que retumbaba en sus almas. El aire estaba cargado de promesas rotas y sueños por construir. Nayán, con la mirada fija en el lejano horizonte, pensó en su pueblo, en Mezcal y en la traición que había desgarrado la frontera. Isabel a su lado, con sus manos temblorosas pero firmes, era más que la colona perdida. Era la encarnación de una lucha que trascendía las balas y los odios ancestrales. Pero entonces, una noticia aún más inquietante llegó a ellos por boca de un mensajero furtivo. Mezcal había capturado a varios de los suyos y prepara un ataque inminente contra la tribu y los colonos para tomar control de la región. El aire vibraba con una tensión creciente. Nayán apretó los labios, sabiendo que la línea que dividía la esperanza del desastre era tan fina como la cuerda en sus manos. Debía partir, y esta vez, el camino que eligiera no llevaría solo a la supervivencia, sino al destino de su pueblo y de Isabel. El grupo se fragmentó esa mañana, bajo un sol que quemaba implacable las tierras áridas. Nayán, firme en su propósito, decidió enfrentar a Mezcal. El guerrero apache sintió el peso de cada paso al alejarse del refugio improvisado, consciente de que esa acción podría significar la chispa que encendiera un fuego imposible de controlar.
Su mirada seguía fija hacia la frontera, donde la amenaza latente se materializaba en la figura oscura de su enemigo. El honor y la lealtad a la tribu se entrelazaban con una compasión recién descubierta, creando una batalla interna que golpeaba más duro que cualquier flecha. Mientras tanto, Isabel se quedó con una misión distinta, quizás más peligrosa: buscar aliados. Su figura entre los colonos dispersos y los apaches disidentes era un signo de ruptura y alianza, de coraje desafiando prejuicios. Caminó entre rostros desconfiados, algunos marcados por heridas invisibles y otros por miradas endurecidas. Sus palabras eran suaves, pero cargadas de urgencia y verdad. Habló del futuro que podían construir juntos, de un territorio que necesitaba más puentes que muros, aunque ese mensaje no siempre era bien recibido. Entre murmullos y miradas esquivas, algunos comenzaron a prestar atención. Otros, sin embargo, cerraban filas en contra. La desconfianza era un enemigo tan real como las balas que esperaban ocultas en la espesura. De regreso en el campamento, el vacío dejado por Nayan no hacía sino avivar la discusión. Sin su líder, la tribu debatía su futuro. Los ancianos lanzaban palabras cargadas de ira y miedo. ¿Cómo seguir creyendo en quien desafía las tradiciones? Resonaba entre voz, mientras otros proponían abrir caminos hacia la negociación. La ausencia del guerrero, tan imponente y a la vez vulnerable en sus ideales, multiplicaba las divisiones. Algunos veían en Isabel algo más que una extranjera, una sombra que debilitaba el lazo tribal. Era el reflejo de una tribu partida, con futuras tormentas revoloteando entre cada mirada y cada susurro. Así, en medio de esta fractura creciente, las noticias llegaron como un golpe seco. Colonos y apaches disidentes habían comenzado a mostrar señalamientos de apoyo a la causa que Isabel defendía. Un rayo de esperanza en un panorama gris. Pero la repercusión no tardó en manifestarse en forma de desconfianza exacerbada entre los más tradicionales. La frontera parecía un campo de fuerza dividido, y cada alianza era un acto de riesgo. En ese juego peligroso, las fuerzas se preparaban para el conflicto. Las noches eran un infierno silencioso. Bajo un cielo sin estrellas, Isabel escuchaba con el corazón en un puño el crujido de ramas y voces lejanas que traían noticias inquietantes. Había llegado desde los confines, oscuros, la certidumbre de que Mezcal no solo acechaba, sino que avanzaba con prisa y brutalidad. La banda de forajidos había capturado a varios miembros fieles a Nayan, desertores o quienes se habían atrevido a oponerse al tirano. Las cadenas invisibles de la opresión comenzaban a apretar. Isabel se envolvió más fuerte en su manta, sintiendo el frío que venía tanto del exterior como de la incertidumbre. Su mente no descansaba. Sabía que era vital construir alianzas sólidas y rápidas, porque el enemigo expandía su sombra como un veneno lento. En el silencio, su voz interior se combinaba con la urgencia de los hechos. Si no actuaban pronto, la guerra consumía la frontera entera sin distinción. Entre la quietud, una certeza crecía. El enfrentamiento no sería solo entre grupos, sino entre la vida que querían preservar y la destrucción que prometía Mezcal. Nayan, en un momento de solitud extrema, afilaba su cuchillo con movimientos metódicos, el sonido seco llenando el aire denso de la mañana. Sus pensamientos se entrelazaban con el pasado y el presente. Cada músculo de su cuerpo se preparaba para lo inevitable. El orgullo herido y la responsabilidad hacia Isabel y su gente
lo impulsaban a un sacrificio mayor. Sabía que la batalla que venía no solo marcaría la tierra con sangre, sino que desgarraría sus propias raíces más profundas. El choque de fuerzas sería brutal y también un test de lo que significaba verdaderamente ser un guerrero. Preservar la vida aun cuando el propio honor estuviera en juego. En la instancia, Isabel reunió a un grupo variopinto de colonos y apaches disidentes. Sus palabras, cargadas de una pasión irresistible, lograron unir su intención: resistir juntos a la amenaza que se avecinaba. Lo hicieron conscientes de que el riesgo era enorme, pero que la esperanza valía cada sacrificio. El tiempo era un lujo que no poseían. El viento traía consigo los rumores antes que las señales claras. Entonces, la tragedia tomó forma imposible de ignorar. Isabel fue capturada. Mezcal, con frialdad feroz, la usó como moneda de cambio para torcer el brazo de Nayán. Era una jugada maestra que golpeaba directo en el corazón del guerrero, una extorsión brutal que buscaba forzar su renuncia a la causa común y su abandono absoluto de Isabel. El campamento se llenó de sombras más oscuras con la noticia. El destino que los unía pendía de un hilo. En el silencio pesado de la noche cayó la revelación como un puñal. Isabel, la compañera y esperanza, ahora prisionera, convertida en peón en un juego donde la lealtad y la traición bailaban juntas. Nayán observó el fuego extinguirse, sintiendo que la próxima decisión podía ser la última que le quedara por tomar. Y así, con la amenaza concreta y la confianza puesta a prueba, la frontera aguardaba, fría y amarga, la reacción de un guerrero que debía sopesar el alma de un hombre contra las cadenas de su honor. Isabel está capturada por Mezcal, quien la utiliza para extorsionar a Nayán y forzarlo a abandonar su causa. Las sombras se alargaban en el campamento de la tribu bajo el cielo estrellado, pero dentro del corazón de Nayán reinaba un conflicto aún más intenso que la noche misma. La captura de Isabel había hundido su alma en un abismo insoportable. Para salvarla, tendría que sacrificar lo que hasta ahora había defendido con orgullo e implacable disciplina. Sabía que aceptar el chantaje de Mezcal era abrir la puerta a la traición, no solo ante sus hermanos apache, sino ante sí mismo. Solitario, se apartó a un rincón apartado, donde el fuego parecía devorar lentamente la leña seca. Sus dedos apretaron el puño con tal fuerza que las uñas se clavaron en la piel, un reflejo del tormento interno que lo desgarraba. Cada pensamiento era una batalla, honor contra compasión, deber contra amor. Era traicionar a su tribu salvar la vida de una mujer que, aunque extranjera, había despertado en él sentimientos desconocidos y profundos. Los recuerdos de momentos compartidos acudieron como fantasmas insistentes. La fragilidad de Isabel, apoyada en su brazo, sus ojos llenos de esperanza mezclada con miedo. La frontera, con su dureza que parecía prisión y refugio a la vez. Todo se confundía en un torbellino de emociones que exigían una decisión firme. Nayán se levantó, una sombra alta y tensa bajo la luz plateada de la luna. Sus pasos firmes resonaron sobre la tierra fría cuando se acercó al grupo disperso que aún aguardaba en silencio la tempestad que se avecinaba. No pronunció palabras al principio. En su mirada, sin embargo, se veía la concesión silenciosa que había decidido hacer. Sería el sacrificio personal que elegiría para protegerla, para evitar que la sangre de la guerra manchara más la frontera. Sin revelar su plan ni a Isabel ni a ningún otro, comenzó a tramar la estrategia necesaria para ceder ante Mezcal sin que la confrontación final destruyera lo que quedaba de esperanza para su gente.
El fuego se reflejaba en sus ojos, y su corazón latía con la serenidad de una decisión irrevocable. Una mezcla de tristeza y determinación que solo los hombres que llevan el peso del exilio conocen. Isabel, prisionera a ojos de muchos y valiente en su corazón, no comprendía del todo los movimientos en las sombras que definían su destino, pero sentía, en la intuición que solo el vínculo forjado en la adversidad puede enseñar, que Nayan cargaba con un sacrificio enorme, una renuncia que amenazaba con destrozarlos a ambos. Mientras las estrellas parpadeaban, testigos eternos de la frontera, los rumores comenzaron a filtrarse con rapidez por el campamento. Una traición se había gestado en silencio y las noticias venían con la fuerza de un viento helado. La tribu había descubierto lo que aún Nayan intentaba ocultar: la ayuda oculta al enemigo. Su pacto con el chantajista lo habían expuesto como traidor. Los murmullos crecieron hasta volverse acusaciones al amanecer. Voces duras y cargadas de indignación se alzaron en la plaza comunal. Hermanos y ancianos que una vez lo admiraron, ahora cuestionaban su lealtad, sintiendo la ofensa clavarse como puñales en su orgullo. Corrió la voz de que Nayan debería ser convocado para responder ante un juicio ancestral, un ritual solemne donde se juzgaría si aquel guerrero había incurrido en la deshonra máxima. Las miradas se volvieron frías, implacables. Su lugar entre ellos pendía de un hilo irrompible, y el peso de la tradición clamaba por justicia. En medio del campamento, bajo la luz que debilitaba la noche, una figura avanzada se acercó para entregar al guerrero la sentencia no dicha en palabras, pero grabada en un pergamino antiguo. La expulsión inmediata, el exilio que separaría a Nayan para siempre del territorio que alguna vez llamó hogar. El silencio creció con la noticia. El guerrero apache, símbolo de fuerza y honor, se veía ahora marcado por la deshonra, condenado a vagar sin rumbo en la vastedad del desierto que no perdona ni olvida. Nayan apretó los labios, dejando que la resignación y la ira se mezclaran en un fuego interno. El camino que había escogido para salvar a Isabel estaba costándole más que la propia vida. Le quitaba su identidad, su historia. Pero en su pecho, el latido de la compasión confirmaba que la elección no tenía vuelta atrás. Con dolor en los ojos y la certeza de una soledad infinita, salió de la asamblea, mientras las voces de sus hermanos se desvanecían tras él como ecos perdidos. En el horizonte confundido entre sombras, la frontera parecía más fría que nunca. Nayan, exiliado y derrotado en apariencia, trataba de sostener la esperanza de que el sacrificio escondía una posibilidad de paz, una semilla vegetal en la tierra árida. Isabel, lejos ya del abrazo protector del guerrero, miraba en la lejanía con la claridad de quien comprende que todo estaba cambiando. La caída de Nayan era el principio de una lucha aún más profunda, donde el honor y la compasión iban a ponerte a prueba de una manera definitiva. Y así, mientras el duelo ancestral llamaba con su voz implacable, la tribu reclamaba a Nayan para un juicio severo que marcaría su exilio inmediato. El exilio marcaba el rostro de Nayan con sombras que ni el fuego del campamento podía disipar. Cada paso que daba, alejándose de la asamblea, retumbaba en su pecho como un tambor severo, señalando el final de una era y el comienzo del desarraigo. Isabel caminaba a su lado, su figura, débil pero erguida, una bandera viva de esperanza y desafío, en medio de aquellas tierras azotadas por el viento y la desconfianza. No eran bienvenidos ya en ningún refugio, ninguna aldea ni rincón que se atreviese a llamarse hogar. Juntos,
comenzaron a trazar un nuevo camino en la vasta frontera, con el polvo levantándose tras sus pisadas como testigo silencioso de su partida. Lo esencial servía de carga, algo para comer. El filo afilado de un cuchillo que Nayan llevaba con él como prolongación de su voluntad, y el rosario gastado que Isabel nunca soltaba, un recuerdo de la vida que había dejado atrás. El amanecer pintaba el horizonte con tonos pálidos y fríos, el sol acechando detrás de nubes próximas a estallar en calor abrasador. La frontera, hostil y despiadada, parecía ahora un ser vivo que observaba su fuga con ojos invisibles, calculando cada movimiento. En la marcha, Gosí, el caballo fiel, pisaba firme la piedrecilla suelta, mientras el sudor perlaba las sienes del guerrero. La lucha interna que consumía a Nayan se extendía en un silencioso clamor. La fidelidad que tenía por su tribu sangraba en la piel junto con un amor renovado, pero condenado. Isabel silenció sus temores con pasos decididos, consciente de que cada latido del corazón los arrastraba hacia un abismo que podría ser la muerte o la salvación. El destino, implacable como el desierto, les hacía avanzar con la urgencia urgente de quien huye a la vez que busca. Llegada la noche, bajo el manto estrellado, el cansancio golpeó implacable. Hicieron un alto junto a un arroyo seco, cuyas piedras, calentadas por el sol, ofrecían poco más que una superficie dura para descansar. El tenue crepitar de una fogata improvisada rompía el silencio, revelando las sombras distantes de dos figuras sentadas frente al fuego. «No estamos solos», dijo Nayan con voz grave y apenas audible. «Los rumores corren como serpientes entre la maleza. Hablan de Mezcal. Ha capturado a varios de los nuestros, desertores, aquellos que se atrevieron a desafiarlo». Isabel sintió un escalofrío, sintió el velo de amenazas extendiéndose más allá de su refugio temporal. No iba a ser una simple huida. La guerra se acercaba, y el enemigo buscaba cercar no solo la tierra, sino las almas. «Si Mezcal tiene prisioneros», susurró con voz temblorosa pero firme, «no podemos escondernos más. Debemos actuar, proteger lo que queda, nuestra gente y los colonos que buscan paz». La mirada de Nayan se perdió en las brasas que danzaban, soñando ya con la batalla que obligatoriamente debían librar. Sabía que aquel encuentro de fuerzas no solo pondría a prueba su brazo, sino la fortaleza de los lazos recién formados. La obligación ancestral se enfrentaba al nuevo fuego que ardía en su pecho. La noche se extendió profunda y silenciosa, pero ya no cabía duda. Se levantaron juntos con un pacto no dicho, conscientes de que partirían hacia tierras neutrales, dejando la condena y fantasmas atrás. En el viento, una esperanza tenue pero resistente se atrevía a crecer. Sus pasos resonaban sobre la tierra seca, un latido irregular que marcaba la adaptación de dos almas que se negaban a sucumbir. La frontera parecía menos fría mientras caminaban, portadores de heridas viejas y sueños por construir. Pero antes de que pudieran pensar en descanso, un mensajero furtivo los encontró. Sus palabras eran un cuchillo atravesando la piel del valor. Mezcal había capturado a varios de los suyos y preparaba un ataque inminente contra la tribu y los colonos, para tomar el control de toda la región. El aire se volvió más denso, cargado de promesas quebradas y futuros inciertos. Nayan cerró los ojos, dejando que el peso del deber y el amor quebrantara su espíritu a partes iguales. La frontera no ofrecía espacio para segundas oportunidades, solo para decisiones duras y sacrificios mayores.
En su alma resonaba la certeza, el conflicto se acercaba, y él debía estar preparado para enfrentarlo, aun cuando eso significara atravesar el fuego con el corazón partido. La mañana clareaba sobre el campamento improvisado. El aire, todavía frío, llevaba consigo un peso tan denso como el silencio que reinaba entre los sobrevivientes. Nayan, marcado por el exilio y la deshonra que lo había arrancado de su tribu, respiraba profundo. Sus ojos, cansados pero firmes, escudriñaban el horizonte donde la batalla definitiva ya comenzaba a delinearse. La sombra de Mezcal y su banda se extendía como un veneno insidioso, pero esta vez el guerrero apache estaba decidido a defender no solo una tierra, sino un sueño de reconciliación. A su lado, Isabel apretaba el rosario enrollado en su mano, el símbolo agrietado de su fe convertida en esperanza ardiente. Habían forjado en la adversidad un camino que desafiaba la historia escrita por la sangre y el odio. Ahora, ese camino convergía en una última prueba, donde la vida, el honor y el amor se entrelazaban en una única lucha. Mientras la campiña vibraba con las primeras señales de movimiento, una multitud diversa comenzó a tomar forma. Colonos que alguna vez miraron a Nayan con recelo, apaches disidentes que habían decidido romper con las cadenas del pasado, y desertores que buscaban un refugio en aquella alianza improbable. Isabel, con voz clara y decidida, habló ante ellos, despertando la chispa de la unidad. «No somos enemigos», dijo. «Somos sobrevivientes de una tierra que nos ha enseñado a odiar, pero en nuestros corazones puede florecer la compasión. Juntos somos más que el pasado que nos desgarró». Las palabras resonaron, y a pesar de las heridas abiertas, el murmullo de acuerdo empezó a crecer. La tribu disidente y los colonos formaron un bloque firme, endurecido por la determinación de preservar no solo sus vidas, sino un futuro diferente. El anuncio llegó. Isabel había sido rescatada por un pequeño grupo que siguió discretamente a Nayan hasta la fortificación donde Mezcal la retenía. La noticia se extendió con la rapidez de un fuego en el pastizal seco. Mezcal preparaba un ataque final, brutal y decisivo, con la intención de someter la región y eliminar toda resistencia, borrando la nueva esperanza que la alianza representaba. Nayan sintió que el peso del destino caía sobre sus hombros una vez más. El sacrificio que había hecho, la traición percibida, el exilio y la compasión no habían sido en vano. Ahora cada vida que luchaba con ellos era una semilla para un mañana diferente. En el amanecer, el guerrero convocó a sus aliados, tallando con palabras y gestos la estrategia que buscaba minimizar la sangre y abrir la puerta a la paz. Pero sabía que la batalla sería feroz y que en el choque que se acercaba, la guerra no solo se decidiría con balas y cuchillos, sino con la voluntad inquebrantable de quienes se negaban a repetir los errores del pasado. El avance de Mezcal fue implacable. Su banda atacó con furia, pero encontró una resistencia inesperada y unida. Nayan lideraba desde la línea del frente, el rostro endurecido por cicatrices visibles e invisibles, con la mirada ardiente que inspiraba tanto respeto como temor. Cada movimiento suyo era un desafío contra la oscuridad que había consumido su tierra. Isabel, desde un lugar seguro, guiaba a los aliados con valentía y estrategia, intercalando momentos de calma con órdenes precisas. Su fuerza, aunque distinta a la de Nayan, era igual de intensa, la fuerza de quien lucha por algo más grande que uno mismo. El choque final fue un torbellino de pólvora, gritos y hazañas. Mezcal cayó derrotado, su imperio de terror desmoronándose frente a la determinación de aquella alianza improbable. Pero la victoria no. Fue sin costo. Heridas marcaban a los combatientes,
y los fantasmas de la guerra aún danzaban en el aire. Cuando la quietud finalmente descendió, Nayan y Isabel se encontraron frente a frente, rodeados por quienes ahora los miraban no como extraños ni enemigos, sino como líderes y símbolos de un nuevo comienzo. «Has llevado el peso del exilio y la traición», dijo Isabel, apoyando suavemente su mano en el brazo del guerrero. «Pero tu honor ahora se redefine aquí, en esta tierra y en esta gente». Nayan la miró, y por primera vez en mucho tiempo, una sonrisa sincera asomó en sus labios. El honor que le habían arrebatado no estaba muerto. Había renacido transformado, tejida con el hilo invisible de la compasión. Con el sol, elevándose sobre la frontera, una nueva comunidad comenzó a tomar forma, construida sobre los cimientos difíciles pero sólidos de la confianza, el perdón y la esperanza. Colonos y apaches, desertores y valientes, unieron sus destinos en un canto silencioso de reconciliación. La frontera, que una vez fue un páramo de conflictos eternos, ahora susurraba historias de paz naciente. El camino hacia el futuro sería largo y lleno de desafíos, pero al fin había comenzado una senda donde el honor y la humanidad caminaban juntos. Y así, bajo el mismo cielo que observó la sombra de guerra y odio, surgió la promesa de un mundo distinto, uno donde el guerrero apache y la colona valiente forjaron, con su decisión y sacrificio, la leyenda de un nuevo amanecer.